Me alegra mucho poder estar con ustedes en este segundo ejercicio denominado la Edad Media y el desarrollo del pensamiento filosófico. Es así que quiero invitarlos para que nos ubiquemos en un contexto histórico. Como ustedes bien lo recuerdan, en el momento inicial de clases, trabajamos algo que se llamó la Edad Antigua. La Edad Antigua, hablábamos del siglo octavo antes de Cristo al siglo cuarto, terminando el siglo cuarto, iniciando el siglo quinto, después de Cristo. Eso lo conocemos como la Edad Antigua. En ese momento vamos a enfocarnos en algo que se llama la Edad Media. Recuerden que en un primer momento nos ubicamos en los cuatro grandes momentos en los que se divide la historia del pensamiento filosófico y científico: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Como ustedes pueden recordar, en la Edad Antigua, pues leímos harto a los presocráticos, luego a los filósofos clásicos Sócrates, Platón y Aristóteles, pero especialmente a Platón y Aristóteles. En estos momentos, luego de hacer un primer ejercicio de introducción en este periodo segundo que hemos trabajado a través de entornos virtuales de aprendizaje, pues hicimos un ejercicio sobre las teorías de la creación, es decir, lo que existe, quién lo creó y de dónde venimos. Hicimos la mirada de la creación ex nihilo, o sea, todo viene a partir de la nada, teniendo en cuenta unos planteamientos, si se puede decir, de un ser superior que se llama Dios, que creó a todo a partir de la nada. Y aparece un planteamiento eh, posterior denominado el Big Bang o la teoría del Big Bang. Les agradezco a ustedes por su ejercicio de consulta, por haber hecho el ejercicio de referenciación, pero ahora necesariamente necesitamos hacer una mirada a un periodo de la historia que duró 1000 años. 1000 años es mucho. Si 40 días, bueno, 60 días de confinamiento han sido eternos, imagínense 1000 años, pues eso es un periodo supremamente bárbaro. Es así que hay un primer ejercicio, una primera mirada. Hay una imagen. No sé si alguno de ustedes me quiere describir qué ve en esa imagen. A ver, ¿quién se anima a expresar qué ve en esa imagen? Voy a cerrar un momento el micrófono para que ustedes se animen a decir qué ven en esa imagen. Pues, profe, yo veo ahí un mecanismo que se utilizaba antes para torturar. Me imagino que los encapuchados son miembros de la Inquisición y pues de pronto la persona que está siendo ahí torturada en la rueda sería una persona que me imagino fue acusada por herejía. Bueno, Samudio, gracias por esa mirada. Efectivamente, hay una imagen que es una imagen que la gran mayoría de ustedes tal vez tiene consciente o inconscientemente. O sea, el creer que la Edad Media fue una época de Inquisición, es decir, una época donde los cristianos, especialmente los líderes de la iglesia, mataban a los que no creían en sus convicciones. Normalmente esa es la visión que tenemos, es decir, de una iglesia con mucho poder que utilizaba su poder para imponer sus creencias, especialmente al servicio de los obispos, al servicio de los clérigos, pero que de la mano estaba todo un modelo feudal. Pues vale, seguramente esa es la imagen que tenemos, pero en 1000 años pasaron más cosas. Hay cosas negativas como estas, hay cosas que desconocemos, hay otras cosas que hay que valorar y seguramente vamos a encontrar cosas para valorar. Y de eso se trata este ejercicio, ¿vale? Voy a mirar en el chat, hay alguien dice, profe, no lo puedo escuchar, Sandra Liliana Perdomo, pero bueno, no sé por qué Sandra no me puede escuchar. Seleni, ¿tú me escuchas? Que es mi monitora o Samudio. Sí, señor, sí se Sí, señor, escucha. sí, señor, sí se escucha súper bien. No sé qué pasará con Sandra. Si quieres, Seleni, colabórame y le escribes en el chat a Sandra a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, señor, ya lo escribió. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de este taller? Bueno, les recuerdo que el taller está publicado en Classroom. En Classroom inclusive estaba la fecha de hoy, ¿no? O sea, la publiqué las fechas para que ustedes
sepan cuándo es la clase, en qué horario, cómo nos vamos a conectar. Si ustedes descargan su guía del taller, pues ahí está todo el proceso a realizar. Pero igual, la intencionalidad es poder compartir. Le agradezco a Samudio por ese ejercicio visual que hicimos ahora. ¿Y qué pretendo con este taller? Muchos de los maestros de filosofía no les gusta trabajar la Edad Media. Algunos dicen que es una época que se llama la época del oscurantismo, de la oscuridad, de las tinieblas, donde no hubo pensamiento. Yo respeto esas posiciones, pero considero que en 1000 años hay pensamiento y hay cosas interesantes para revisar. ¿Cuál es el propósito de este taller? Comprender a partir de argumentos la importancia de los aportes de la Edad Media en el desarrollo de la fe y de la razón. Hay dos conceptos claves para empezar a revisar aquí. Uno se llama el concepto fe y el otro se llama el concepto razón. Hay dos términos ahí especiales. Seguramente cuando hablamos de razón, estamos hablando de pensamiento crítico, estamos hablando de filosofar, estamos hablando de dejar de ser animales, estamos hablando de generar un pensamiento más allá del mito. ¿Pero qué es la fe? Pues bueno, en eso vamos a ir profundizando ahora en este aporte de la Edad Media. Hay unas preguntas para iniciar. ¿Fue la Edad Media una época sin pensamiento? A ver, una pregunta abierta para todos. ¿Quién quiere responderla? ¿Será que en 1000 años la gente no pensó? ¿Ustedes qué creen? ¿Fue una época sin razón? A ver, en 1000 años, ¿será que pensamos o no pensamos? Profe, Sí, dime, Bolívar. pues yo pienso que pues 1000 años mucha gente tuvo que haber desarrollado pensamientos buenos, pero pues el dominio que tenía en ese tiempo la Iglesia Católica pudo haber aplacado eso y evitar que saliera públicamente los pensamientos de esas personas, que iba en contra de Excelente, ellos. excelente, Bolívar. Creo que eso es un buen análisis. Eh, o sea, uno no puede decir que la gente no piensa. Es como decir que las mujeres no piensan, ¿no? Es un tema supremamente complejo que se ha mantenido a través de la historia. O por decir que, por ejemplo, las personas negras no piensan, o por decir otra cosa, yo qué sé, que si es pobre, pues no piensa. Pues consideramos que no es así. Pero lo que plantea Bolívar es interesante, y es los que tienen el poder, a ratos no les interesa que los demás piensen, o si piensan, lo mejor es callarlos o silenciar lo que expresan. Excelente. Segunda pregunta, ¿el cristianismo aportó algo al desarrollo de la humanidad? Es una pregunta también abierta. ¿Será que Cristo y el movimiento de cristianos ha generado algo positivo para la humanidad o simplemente es un grupo de tontos fanáticos que le hacen daño a la humanidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿El cristianismo sí habrá aportado algo al desarrollo de la humanidad? Entendido el cristianismo como el catolicismo, como las otras religiones, inclusive las personas que creen en Cristo sin tener religión. ¿Será que este movimiento creado por Cristo y sus seguidores se ha aportado algo a la humanidad o no? Profe, ¿yo puedo hablar? Hazle, Juan David, con gusto. Pues yo creo que sea cierto o no lo que dicen las religiones, de todos modos aportan a que las personas no sean violentas, que le tengan temor a algo que sea más allá de la muerte y por eso crean que no deben hacer las cosas malas, Bueno, Juan para David, que vale, Juan David, ahí hay un primer elemento interesante y es que dice Juan David, sea cierto o no, las religiones aportan algo para que vivamos mejor. Pero digamos que el movimiento de los cristianos, los seguidores de Cristo, pues tenían unos planteamientos interesantes, ¿no? Vivir en comunidad, la justicia, la igualdad, no condenar, no hacerle daño al otro, buscar un modelo diferente. O sea, Jesús fue una persona supremamente interesante. Y yo creo que lo que dice Juan David es válido en el sentido de que lo que hace todo un movimiento de personas que creen en Cristo, pues no en su esencia no debería afectar a la humanidad, porque los principios son de justicia, de igualdad, de libertad, son principios de solidaridad, tiene un planteamiento inclusive de no juzgar, de rescatar los valores de las personas, los derechos. Entonces uno diría que interesante lo que plantea Juan David, o sea, el cristianismo como esencia tiene algunos elementos para aportar. Hay otra pregunta. ¿Qué es más importante en estos momentos o para ustedes? Alimentar. Hablemos en ese contexto de pandemia, pues de cuarentena, que ya nos dicen, yo no sé si ayer, antier, les decía por ahí con ustedes que seguramente pronto vamos a volver a clase y ya pues el presidente ha dicho que seguramente finalizando julio
volveremos o agosto, o sea, eso va a pasar. Eh, hay temores, por ejemplo, de encontrarnos con la muerte, de infectarnos, de que muera algún ser querido. ¿Qué es lo más importante en estos momentos? Alimentar la fe, es decir, que Dios me proteja y me cuide, o desarrollar la racionalidad, es decir, utilizar toda la razón, especialmente esa razón científica, para cuidarme y para cuidar a los míos y para cuidar la sociedad. ¿Qué sería más importante en estos momentos, la fe o la razón? ¿Quién se atreve a hablar? Yo, profe. A ver, iPhone de Luna Ferrer. Sí, hazle, Luna. Pues yo pienso, o sea, hay personas que sí les importa más la fe que la racionalidad, pero pues yo pienso que el desarrollo de la racionalidad es más importante, porque, o sea, la racionalidad es la que nos lleva a nosotros pensar, por ejemplo, cómo sobrevivir, qué métodos de ahorro necesitamos porque estamos en crisis, o sea, pensar qué medidas tomar para poder sobrevivir a esta pandemia, o sea, pero la fe, aunque es importante, no siento que nos ayude o sea, sí nos puede ayudar un poco porque nos da como una motivación, pero yo siento que es más importante la racionalidad, porque es pensar, o sea, la realidad, pues, es lo que estamos viviendo. Luna Ferrer, excelente lo que planteas. Luego, pues cada uno de ustedes tiene su posición, es respetable. Habrán personas que consideran que la fe es importante, muy vital. Hay otros que consideran, como tú, que la razón es importante. Y habrán otros que consideran que los dos son importantes. O sea, una razón sin fe, pues difícil, ¿cierto? Y una fe ciega sin razón, pues complejo. Pero pues por ahí es que nos vamos a enfocar un poco. O sea, cómo nosotros, haciendo un ejercicio de aproximación a la Edad Media, podemos mirar si es posible el diálogo entre fe y razón, o si es más importante la razón, o si es más importante la fe. Hay una imagen, perdón, hay una imagen aquí de fondo. No sé si alguno de ustedes me quiere decir qué imagen ve. Al lado, a mi lado derecho hay una imagen. ¿Sí la alcanzan a ver? Está pequeña, pero ¿alguien la ve? Hola. ¿Alguien ve esa imagen? Samudio. Profe, A ver, ¿qué imagen es? La de León, Sí, sí, Jonathan, un león. ¿Qué está haciendo ese león? mirando que, o sea, yo creo que es lo del cristianismo, ¿no? Como que ellos están orando, creo yo. Están orando, sí. ¿Y qué va a hacer el león? ¿Va a orar con ellos o qué? No, pues puede ser que ataque o puede ser que no, pues quién sabe, como la hija de David Pues por orar, bueno, se le metieron y no lo... les cuento esto. No, no es tan cierto todo lo que nos han Eso en el contado. Coliseo Romano, ¿no, profe? Es como Muy una bien, especie de Samudio, muy bien, coliseo. Samudio. Para Jonathan y para todos, no es tan cierto lo que nos han contado de que los cristianos fueron unos malos que mataban a todo mundo. Pues no. A Cristo lo mataron, lo mató el Imperio Romano, a sus seguidores también los mató el Imperio Romano porque eran una amenaza para el imperio. El imperio siempre ha sido injusto. Hay un César arriba con unos gobernadores y unos soldados que roban, que explotan, que matan, y Jesús quiso cambiar eso. Los cristianos también quisieron cambiar ese modelo porque les parecía nefasto. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Romano? Mató a los seguidores de Cristo, a los cristianos. Es más, esta imagen es digamos, como una gráfica para decir que en el Coliseo Romano llevaban a los cristianos y los torturaban, los mataban. Era un show, algo así como un espectáculo, como el mejor partido de fútbol o el mejor concierto era ver cómo los leones se tragaban a los cristianos. Una cosa tenaz, pero el tema es que a pesar de todas esas torturas, los cristianos fueron más, o sea, la gente creía más en los seguidores de Cristo. No estamos hablando de iglesia católica, no existía iglesia católica. Luego, la mamá de un emperador, la mamá del emperador Constantino, se volvió cristiana. ¿Ustedes imaginan el emperador tener que mandar a matar a su mamá? Era un tema impensable. Entonces ese emperador Constantino hizo que los cristianos fueran la religión del Imperio Romano. En ese momento fue que nació la iglesia católica como tal. Es decir, antes los cristianos eran como guerrilleros, es decir, eran personas que estaban escondidas y que hacían un trabajo muy diferente al que se hace hoy, o lo que nosotros consideramos hoy que es el cristianismo.
¿Quiénes los perseguían? El Imperio Romano, los mismos que mataron a Cristo. Pero luego de que Constantino se volviera cristiano, pues se volvió la religión oficial. Es decir, el Imperio Romano se vuelve cristiano y obliga a las personas a ser cristianos. Por eso el término católico, católico significa universal. Estamos hablando de que los primeros cristianos fueron fieles a las enseñanzas de Cristo y el imperio los mató. Luego aparece una estrategia del emperador Constantino de dominar a toda esa gente porque era mucha y hace una religión oficial. Pues ¿a quién nombra de líder? Pues a sus ministros, a sus generales, y tenemos una iglesia que es la iglesia católica, que significa universal, creada por el Imperio Romano. Por eso entendemos cosas como por qué la iglesia está en Roma, pues porque no es que Jesús haya nacido en Roma, sino que fue fortalecida por el Imperio Romano. Si ustedes se dan cuenta, cuando muestran el Vaticano, pues cerca también muestran el Coliseo Romano, o sea, si a los cristianos los mataban ahí, ¿por qué nace la iglesia en Roma? Realmente la iglesia como tal fue creada por el Imperio Romano y eso nos permite a nosotros entender algunas cosas. ¿Qué cosas? Pues bueno, vamos a pasar en este orden de ideas, a hacer una línea del tiempo, es decir, vamos a ubicarnos dentro del plano de la historia. Recuerden que tal vez la primera o la segunda clase que tuvimos los hice ubicar en círculo. Luego les pedí que colocáramos un punto cero. Ese punto cero va a ser conocido como Cristo. Hacia atrás va a ser conocido como antes de Cristo y hacia adelante después de Cristo. Nosotros en estos momentos vamos a ubicarnos desde la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? Más o menos por allá en el año 470 y algo, 476, 478, hasta el descubrimiento de América. Samudio, ¿cuándo fue el descubrimiento de América? O Paula Mallorca, que la veo por aquí, En 1492. el 12 de octubre de 1492. Muy bien, para todos, estos son fechas supremamente claves dentro del ejercicio de la línea del tiempo en historia. ¿Qué pasa en ese periodo? Pues hay 1000 años, del siglo V al siglo XV, va a ser conocido como la Edad Media. La Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, termina con el descubrimiento de América. Van a ser 1000 años donde van a pasar varias cosas y se divide en dos grandes momentos. La Alta Edad Media, es decir, una época donde va a tener mucho auge un movimiento que se va a llamar la patrística. ¿Qué es la patrística? Es un movimiento especialmente fortalecido por los padres de la iglesia, es decir, por toda una explicación religiosa y teológica. ¿Qué es la teología? Pues no es otra cosa que el estudio de Dios. Luego llega un periodo que se llama la Baja Edad Media, va a ser marcado por un periodo que se llama la Escolástica. La escolástica, como su nombre lo indica, son las escuelas, es decir, el nacimiento de las universidades en el mundo. Y en ese periodo de la escolástica, pues va a dejar de ser solo un tema de curas y de obispos y de papas, y ya pueden empezar a hacer reflexión de pensamiento otras personas, pero necesariamente controlada por la iglesia. Terminando la Edad Media, se va a dar un tema muy complejo que se llama la Inquisición, que es la primera imagen que mostrábamos, y es que si bien es cierto que a algunas personas les interesaba que la gente accediera a Dios a través de la razón, pues a otros no. A nosotros en América nos tocó víctimas de la Inquisición, el proceso de evangelización. O sea, a América llegaron los españoles que eran católicos y nos impusieron su religión y nos impusieron su idioma. ¿Por qué en Estados Unidos hablan inglés y por qué en Colombia hablamos español? A ver, Porque pregunta. fueron Porque Estados conquistados Unidos lo por conquistó Reino Unido. Inglaterra. Muy bien, por ahí escuché a Bolívar y bueno, a otros, pero aquí en la pantalla al que se ve a Bolívar, pues porque fueron los británicos los que llegaron al norte, ¿cierto? Y al sur, aunque al sur también llegaron ingleses, franceses, portugueses. De hecho, yo he estado en Sudamérica, Surinam, Guyanas, y he encontrado indígenas que hablan inglés, ¿no? En la mitad de la selva del Amazonas. También he encontrado, existe la Guyana francesa, Surinam, que quedan allí cerca de Venezuela, entre Venezuela y Brasil. Pero bien, la gran invasión nuestra fue española
Los españoles nos obligaron a aprender su idioma y su religión. En Estados Unidos el catolicismo no es tan fuerte porque los británicos tienen otro credo. Ellos son de una iglesia que se llama la iglesia anglicana, ¿no? De hecho, allá los sacerdotes se casan, los anglicanos, y por eso en Estados Unidos el movimiento evangélico es más fuerte que el movimiento católico. Pues bien, en ese proceso de historia, nosotros fuimos víctimas de un proceso de inquisición, es decir, nos obligaron a creer. Pero en todo el mundo el tema no fue así. Hay culturas que tuvieron otro enfoque, que generaron otro tipo de desarrollo, y pues necesariamente la Edad Media es eso, es la intención que se tuvo de entrar en diálogo entre las doctrinas, ojo, entre las doctrinas, es decir, entre los credos, entre las creencias de las religiones, especialmente el cristianismo, pero hay dos religiones que nosotros desconocemos, pero que también estuvieron ahí, que es el judaísmo y el islam. El judaísmo es la religión a la que pertenece a Jesús y el islam, pues es la religión oficial, especialmente de los musulmanes, es decir, de los árabes. Ellos no creen en Jesús, su Dios se llama Alá y tienen un profeta que se llama Mahoma, ¿vale? Ellos consideran a los cristianos enemigos, enemigos. De hecho, para los pueblos islámicos, la cruz es una ofensa, por eso en los países árabes no hay cruz roja. Allá quien trabaja el tema médico se llama la media luna roja, porque hay un tema muy fuerte entre los islámicos y los cristianos. Nosotros los cristianos, ahora algunos de ustedes dirán, no, pero es que yo no soy cristiano, no importa, por vivir en esta parte del mundo es considerado cristiano. Entonces es un tema especial. ¿Qué pretendían en la Edad Media? Conciliar esas creencias con la razón, es decir, ¿de dónde viene la razón? ¿De dónde viene la filosofía? Por ejemplo, Seleni, ¿dónde nació la filosofía? O Paula Mallorca, ¿dónde nació la filosofía? O Samudio, ¿Grecia? ¿dónde? Paula nació en Grecia, nació en la cultura grecorromana, ¿sí o no? Los griegos y los romanos crearon la filosofía, pero no Sí, todo señor. el mundo aceptó la filosofía. En muchos lugares del mundo la gente siguió creyendo en qué? En mitos. En mitos, muy bien, especialmente en unos mitos que fueron utilizados por las religiones para manipular y para dominar al mundo. Entonces, o sea, piensen en ustedes cómo una cultura como los griegos o como los romanos iban a dejarse engañar o manipular por personas que iban hablando de mitos. Y voy a colocar un ejemplo para que ustedes me entiendan. Imagínense llegar a Grecia, los cristianos, los seguidores de Cristo, a decir, hermanos, venga, se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ¿cómo así que me voy a comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Yo no soy caníbal para comerme a otro. Y le mostraba un vino y un pan, pero es que ese no es cuerpo ni sangre, eso es un pan y un vino. Entonces empezaron a entrar ese tipo de conflictos muy fuertes, si lo que planteaban los cristianos era verdad o era un engaño. Igual con el Islam, igual con el judaísmo. O sea, para muchos de las personas que piensan, la religión en gran parte utiliza mitos y utiliza símiles o comparaciones para dominar y para engañar. Habría que empezar a mirar si se pudo dar ese diálogo entre fe y razón o por el contrario se impuso más algo que se llama como la obligación. En ese orden de ideas, yo les planteaba que la Edad Media se dividió en dos grandes movimientos de pensamiento. Uno se llama la patrística. Patrística viene ahí de los padres de la iglesia. Y hay otro gran movimiento que se llama la escolástica, es decir, el nacimiento de las primeras universidades o los primeros centros de reflexión. Si recuerdan, en la antigüedad habían lugares de pensamiento. Estaba la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles. Habían grupos o habían lugares donde pensar. Luego, a nivel de la iglesia, estamos hablando de que después del año, en el año 33 murió, en el año 33 murió Cristo. Estamos hablando de que los cristianos empezaron a ser perseguidos, pero en el año 354 nació un tipo que se llamó San Agustín, que más adelante vamos a hablar de él. Él no creía en Dios, no creía en nada, no creía en nadie, le gustaba mucho la filosofía, pero después dice que realmente Dios
a través de Jesús existe y es una persona que hoy es digno de admirar. San Agustín va a ser el referente de la patrística, la filosofía de él. Luego aparecen en la escolástica otros personajes, Juan Escote, San Anselmo de Canterbury. Aparecen otros personajes como Pedro Abelardo, Averroes, Maimónides. Este Averroes y este Maimónides son árabes. Ellos no son cristianos, es decir, pertenecen al Islam, pero tuvieron una importancia grande. ¿Por qué? Estos personajes, luego ustedes van a profundizar en ellos, igual que un señor que se llama Avicena, fueron capaces de mantener una obra que fue perdida. La Iglesia Católica quemó los libros de un filósofo que se llamó Aristóteles, por considerar que Aristóteles era negativo para el pensamiento del ser humano. Entonces, estos señores, Averroes, Avicenna, Maimónides, recuperaron las obras de Aristóteles y hicieron las traducciones. Nosotros hoy leemos Aristóteles gracias a que los no católicos, es decir, los islámicos, pudieron mantener esas obras, porque nosotros considerábamos, digo nosotros, en esta parte de pensamiento, el cristiano consideraba que Aristóteles era una amenaza para las creencias. En la escolástica también aparece un señor que se llama Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás de Aquino pues va a ser uno de los filósofos como insignias de la escolástica. Como para ir redondeando, luego de que termina la escolástica, pues viene un periodo de la historia que muchos de ustedes conocen que se llama el Renacimiento, que es una época donde el hombre deja de creer tanto en Dios y en la religión y vuelve a creer en el propio hombre. ¿Qué es en sí la filosofía medieval? La filosofía medieval es un momento donde aparece el cristianismo muy fuerte, y ese cristianismo pues va a ser como la religión oficial. Y las personas deciden si creen o no. Para ellos, San Agustín de Hipona va a utilizar a un filósofo que se llama Platón y Santo Tomás de Aquino va a utilizar a un filósofo que se llama Aristóteles. Luego, San Agustín lo hace en el siglo IV, digamos en el año 300 algo, y Santo Tomás lo hace en el siglo XIII, 1200 algo. Es mucha la diferencia porque primero San Agustín es del movimiento de la patrística, Santo Tomás es de la escolástica, muchos años de diferencia, pero estos van a ser los dos principales filósofos sobre los que vamos a hacer énfasis. ¿Qué plantea San Agustín? San Agustín, pues necesariamente, él era escéptico, es decir, no creía absolutamente en nada, pero después se encuentra con Cristo, inclusive lo hace ya muy tarde. Hay un libro que se llama Las Confesiones, donde él muestra cómo él era tomador, hacía orgías, bueno, era desordenado sexualmente, todo lo que ustedes se quieran imaginar, pero ya siendo muy viejo se encuentra con Dios y dice que Dios existe y utiliza un planteamiento especial, y es que la fe orienta a la razón, es decir, solo por la sabiduría y la iluminación de Dios yo puedo saber cuál es la verdad, porque si bien es cierto que la razón me dice, entre comillas, cuál es la verdad, esa verdad me puede engañar. Pero ¿quién no me engaña? Dios, que me da algo que se llama la iluminación. Si yo quiero aclarar algo para saber que es verdadero, debo pedirle a Dios y Él me ayuda para que a través de mi razón sea más claro. Aparece, vuelvo y le digo, siglos después, Santo Tomás de Aquino, quien plantea algo supremamente interesante. Y Santo Tomás plantea que fe y razón se complementan. Es más, que la fe y la razón no pueden estar desconectados. La fe me permite tener algo que se llama la revelación divina, pero la razón me permite llegar a algo que se llama el entendimiento. Es decir, yo le pido a Dios que me dé la iluminación y yo entiendo con mi razón lo que pasa. Es decir, si queremos grandes transformaciones, deben ir muy de la mano, unidos la fe y la razón. Es decir, le pido a Dios que me dé la sabiduría, pero es mi razón la que permite tomar las mejores decisiones o darme cuenta en que estoy equivocado. Luego, en ese proceso, digamos, de combinación de fe y razón,
pues en la Edad Media llegaron problemas grandísimos. Entre el año 1346 y el año 1347 llegó un problema que se llamó la peste negra. ¿Qué fue la peste negra? La peste negra fue una enfermedad eh, que inflamaba el cuerpo de las personas, le salían como unos barros, pero gigantes en el cuerpo. Dicen que inclusive del tamaño de una manzana. Ustedes imaginan uno con el cuerpo así, eso se podría, y mató a más de la mitad de la población en Europa. Desde las convicciones de pensamiento, la gente pensaba, algunos pensaban que eso era un castigo de Dios, eh, otros pensaban que era el fin del mundo y que el infierno se había abierto y que salían unos gases mortales desde el fondo de la tierra. Otros pensaban que era una venganza de los judíos y otros consideraban que era un problema por no bañarse ni no asearse. Al fin del cuenta, pues se dieron cuenta que era un problema producido por las pulgas de las ratas, pero se dieron cuenta 500 años después. Acá en la imagen hay uno de los médicos que trataban en esa época a los enfermos. Era un tema muy complejo, muy complejo. eh, pero ahí se da uno cuenta realmente qué primo más, si la razón o una fe ciega. Y parece que tenían unas posturas mucho más de fe ciega que de razón, ¿no? Eh, pues bueno, en ese orden de ideas, la intencionalidad que tenemos en este trabajo actual es que ustedes me van a hacer una presentación muy sencilla, PowerPoint o Prezi, donde me van a explicar qué fue la Edad Media, es decir, cuándo comenzó, cuándo terminó, cuáles fueron sus principales filósofos, cuáles fueron sus principales aportes a la filosofía y de qué manera las personas medievales asumieron las pandemias como la peste negra. Muy al estilo de la diapositiva que ustedes acabaron de ver. Por favor, muchos de ustedes, y aquí hay varios, uno de ellos, Bolívar, ha aprendido a manejar muy bien las normas APA. Las referencias deben ser así, va el autor, donde está disponible, ¿cierto? Después se coloca la página web disponible en tal lado, ¿vale? En 3 minutos se va a cortar la llamada. Luego, para el tema de dudas e inquietudes, por favor, los que deseen conectarse se van a conectar. En estos momentos, eh, la gran invitación es a acercarnos un poco a este ejercicio interesante de pensamiento. De manera personal, considero que soy un hombre de fe, es decir, creo en Dios, creo en un Dios que está aquí con nosotros para liberarnos, para construir un mundo mejor, que no discrimina a nadie por orientación religiosa, ni por color, ni por posiciones sociales, al contrario, que nos llama a construir un mundo diferente. Creo en un Dios que me da la sabiduría y me da la fortaleza para tomar decisiones, inclusive para hacer aportes de tipo científico, o inclusive para decir con todo el respeto que en determinados momentos el ser humano se ha equivocado, especialmente a través de algunas religiones. Un hombre que ayer precisamente estuvo cumpliendo o cumpliría 100 años, que se llamó Juan Pablo II, fue papa. Él pidió perdón por las equivocaciones de la iglesia, especialmente por la Edad Media. O sea, la iglesia ha cometido cualquier cantidad de equivocaciones y un ser que cree en Dios, pero que es racional, hoy se daría cuenta de eso. Hoy tenemos un hombre muy equilibrado entre fe y razón en el catolicismo, se llama el Papa Francisco. Y el Papa Francisco, por ejemplo, escribió un libro espectacular que se llama Laudato Si, y dice que la mejor forma de uno agradecerle a Dios por la vida es cuidar nuestro planeta y cuidar a los otros. Algunos dijeron que eso era satanismo, que lo que hay que cuidar era a Dios arriba, pero yo creo que Dios está presente en la naturaleza, en las plantas, en las aves, en la calidad de vida de las personas. Hoy más que nunca, no podemos perder la fe, pero tampoco podemos dejar cegarnos por una fe ciega que nos haga tomar decisiones equívocas a través de la razón. Espero que este ejercicio de pensamiento crítico que estamos haciendo en la Edad Media les permita a ustedes fortalecer esos dos elementos, fe y razón. Eh, Muchos consideran que ver filosofía medieval es perder la fe. Al contrario, yo considero que es fortalecerla. Algunos consideran que la época medieval fue la época que mató la razón. Yo considero que no, porque como decían algunos de ustedes al inicio,
a pesar de los grandes silencios que se pusieron, pues hubo una oportunidad para mantener el pensamiento más vivo.